Continuamos conversando con Betsabe Marciani en referente jurídico. Con todo lo que nos has explicado, Betsabe, si, digamos, tuvieras tú la oportunidad de llegar a ser una funcionaria de Estado en cuyas manos se encontrara la posibilidad de cambiar el país, ya fuera como congresista o presidenta de la República, hipotéticos que seguramente no te gustan en absoluto, porque tú eres una gran académica, pero creo que serías una gran política también, en el buen sentido de la ciencia política. ¿Cuál sería la toma de decisión que te llevaría a asumir para el país como la mejor vía, como la mejor apuesta, la mejor alternativa para poder generar una integración de toda esta diversidad cultural y étnica que caracteriza al Perú? Una de las objeciones que se suele tener contra quienes, por ejemplo, defendemos la universalidad de los derechos humanos es, y lo hablábamos también, la idea de que estamos imponiendo, ¿no?, una determinada visión cultural, ¿no?, el miedo a tratamientos de tipo paternalista, por ejemplo, ¿no?, hacia las culturas no mayoritarias, por ejemplo, los pueblos que no son mayoría. Yo creo por eso que la propuesta de la interculturalidad es muy valiosa en algunos aspectos, en otros me distancio claramente, pero creo que el desarrollo viene por la educación, ¿no?, y por una educación que, si bien debe tratar de ser respetuosa de las tradiciones, debe también, creo yo, llevar a la reflexión crítica, ¿no? No se trata de proponer modelos educativos que simplemente busquen el asimilacionismo, ¿no? Dar contenidos, ahora ustedes pues tienen que respetar los derechos humanos, que son estos, y dejen de hacer eventualmente ciertas cosas que están haciendo, ¿no? Sino todos sus barbarismos. Claro, además con esta visión que se suele tener de el salvaje al que voy a instruir, ¿no? Yo creo que eso es el peor error que ya hemos cometido, además, en nuestra historia, ¿no? Yo creo que lo que tiene que haber es una educación en comunicación, en reflexión, en autorreflexión también. Hay que resucitar a Malinowski, entonces. Sí, bueno, es decir, reflexionar, discutir, como eventualmente nosotros discutimos, hemos discutido antes de este programa. Tú desde tu visión, que no compartimos algunos aspectos de este tema, otros sí, y reflexionar, ¿no? Y solo así, además, generar los cambios que eventualmente queremos en ciertos grupos, a partir de cambios voluntariamente aceptados, porque no los consideran una imposición, sino que los consideran correctos, ¿no?, desde su propia reflexión, ¿no? Y lo mismo del otro lado, que es lo que yo te decía, una de las cosas que se critica a estas visiones universalistas es esta idea de me estás imponiendo un modelo cultural, ¿no?, de arriba hacia abajo. Cuando creo que nosotros también podemos aprender, y hoy en día podemos aprender mucho de las experiencias de los grupos originarios, por ejemplo, en relación con el medio ambiente, ¿no? Uno se pone a pensar qué estamos haciendo con el mundo, qué estamos haciendo con nuestro medio ambiente, y podríamos aprender mucho de estas culturas también, ¿no?, y reflexionar sobre lo que hacemos ahora y lo que queremos dejarles a nuestros hijos en el futuro, ¿no? Creo que las cosas deben ir por ahí, ¿no? Me acabas de hacer recordar una de las lecturas más atractivas que he tenido en mi vida, que fue la de Max Weber, la ética protestante y el fin del capitalismo. Recordarás ese clásico weberiano que conocí en la universidad. En el prólogo, tú has leído ese libro y seguramente también recordarás rápidamente que Weber comienza el texto preguntándose por qué solo Occidente llegó a producir verdadera música. Es decir, con las 7 notas musicales, con los compases, con los intermedios acompasados, qué sé yo, todo lo que caracteriza a la ciencia de la música, porque es una ciencia. ¿Por qué solo Occidente llegó a producir filosofía en un sentido universal? ¿Por qué solo Occidente pudo haber producido una religión con una producción teológica que no tiene Oriente, que no tiene el islamismo, ¿no? Es decir, ¿por qué solamente en Occidente se pudo haber producido
toda esta riqueza cultural tan grande que luego ha generado lo que es natural, ¿no? Es como en este vaso de agua, empezamos a llenar el agua y va a haber un momento en el cual eventualmente se va a derramar pues, el vaso porque ya desbordó. Y algo así sucedió entonces con Occidente. La cultura se llegó a autoproducir, a autogenerar, autopoyéticamente, y tenía que rebalsar hacia el resto del mundo, ¿no? Y casi como que se encuentra una especie de necesaria y legítima pretensión occidental, eurocéntrica específicamente, que llegue a todos los confines del planeta para darle ese sentido unipolar. Y dentro de ese campo se encuentran un sinfín de ideas que tú y yo defendemos, sin ser europeos, pero con esa visión. Una de ellas es los derechos humanos, ¿no? Entonces, porque los derechos humanos no es un concepto que nace aquí en el Perú, no es un concepto que nace en América, no es un concepto que nace en Europa como consecuencia de su historia. Yo recuerdo cuando estudiábamos en el colegio, en la secundaria, historia universal. Sí, claro, era la historia europea. Que era la historia de Europa, ¿no es cierto? Sí. Pero le dábamos esa connotación de universalidad. Entonces, ¿cómo no pensar que efectivamente pues, todos estos conceptos son el resultado de la visión del gran papá, del gran hermano, que luego nos dice, como tú lo señalas muy bien en un artículo que va a salir publicado próximamente, que trae lo mejor de la producción mundial y que nos quiere obligar a ser libres a palos, ¿no? ¿Cómo se explica ese asunto? Yo creo que, a ver, hablábamos de Amartya Sen, me parece que es el libro de Amartya Sen, Esta identidad de violencia, es un libro extraordinario por varias razones, pero Amartya Sen es un autor que a mí me gusta de forma muy especial por varias razones, ¿no? Y una de ellas es que él se ha atrevido, ¿no es cierto?, a revisar justamente esta historia universal en la que nosotros, ¿no?, nos hemos formado, todos nosotros, y decir que si bien es cierto que los derechos humanos es verdad, no lo vamos a negar, son una elaboración post-ilustrada, ¿no es cierto?, o de la ilustración europea, tienen, sin embargo, o podríamos encontrar, no sé si antecedentes, pero elementos muy parecidos, ¿no?, en, por ejemplo, la cultura asiática. Él lo muestra, ¿no?, y cita muchos casos, ¿no?, de emperadores en la India, por ejemplo, en épocas, él dice, donde mientras en Europa nos matábamos por las guerras de religiones, por ejemplo, en el siglo XVI, ¿no es cierto?, en otros lugares de Asia había discusiones entre cristianos, judíos y musulmanes. Lo que pasa es que eso es algo que tampoco se conoce mucho porque justamente obedece al hecho de que la historia universal se ha contado solamente desde un lado del mundo. Yo creo que es bueno en esta visión de la educación intercultural, por ejemplo, que se propone eso, ¿no?, mostrar experiencias de cómo cosas que consideramos valiosas, como los derechos, pero no solamente los derechos, sino también, por ejemplo, las matemáticas, ¿no?, han venido de otras culturas. O la medicina en el Perú, uno dice, bueno, la medicina tradicional que de repente es el origen de algunas otras cosas que se dan ya en la medicina, digamos, de la ciencia, ¿no? Eso por un lado. No, pero un ratito, a ver, para poder hacer un paréntesis. Tú eres kantiana. Sí. Bastante pero no kantiana. Solo, pero no solo kantiana, okay, pero bastante kantiana. Y Kant, cuando hace su diseño de la realidad, nos señala que hay un mundo del ser y un mundo del deber ser. Y que uno y otro, claro, se conectan para formar la realidad, pero cada uno de ellos tiene independencia y donde lo que ocurre en uno de ellos no ocurre en lo otro, porque además se rigen por leyes distintas. Entonces, claro, cuando decimos que, pero la medicina, ¿qué más da que sea europea o que sea tradicional andina? Sí, pues, pero la medicina forma parte del mundo del ser. En cambio, el tema de los derechos forma parte del espíritu, es decir, del mundo del ser. Pero voy con eso. Por eso quiero terminar. En primer lugar, creo que no es tan cierto eso de que los derechos, ¿no?, fueron de pronto una aparición, una cosa que surgió solamente en Europa, porque podemos encontrar autores, y por ejemplo Amartya Sen lo hace, que muestran elementos de tolerancia o elementos de igualdad eventualmente en tradiciones de otro tipo. Pero bueno, imaginemos que no sea así, que es lo que yo te decía. Imaginemos que sea una pura creación occidental. Y entonces ahí siempre se suele usar el argumento de es una imposición eurocéntrica. Y yo te decía, y ese es un argumento también de Sen, ¿qué más da? Si tenemos algo que sirve
para lograr cosas buenas, claro, yo parto de una visión objetivista moral mínima, un poco como la que defiende Atienza, es decir, la idea de que podemos afirmar que hay ciertas cosas que son buenas en sí, yo creo que los derechos lo son, o por lo menos algunos de ellos, los más elementales. Si tú tienes una herramienta que te sirve para eso, que te sirve para que los seres humanos sean felices y puedan florecer, ¿qué más da de dónde viene? Lo mismo pasa con la ciencia, y eso es lo que dice Sen, ¿no? El problema con la ciencia, por ejemplo, en la recepción de los retrovirales en África, dicen, ¿no? Se usó el argumento de que era ciencia europea y que era una visión eurocéntrica y que nos están queriendo imponer la ciencia europea. Cuando es algo que está demostrado que sirve, ¿qué más da de dónde viene? ¿Qué más da? Si sirve para curar y ya está. Creo que por eso, si bien debemos aceptar las diferencias, valorarlas y qué sé yo, tampoco debemos tener miedo al cuco, yo siempre digo eso, ¿no? Del eurocentrismo y de que nos digan de que, bueno, algo no vale simplemente porque es europeo o porque es eurocéntrico, como se suele decir. Sí. Eso, por ahí. Ahora, tú me dices, hay una diferencia, claro, entre la ciencia, finalmente, y la imposición de una moral, me dices tú, ¿no? Claro. Una cosa es reconocer que podemos aplicar la ciencia, no importa de dónde venga, y otra cosa es que me digas, bueno, apliquemos, por ejemplo, los derechos humanos, que eventualmente pueden provenir de una moral más bien europea, ¿no? Que tiene otras características que tiene diferentes claro, a la moral que se genera en otros pueblos, ¿no? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Realmente tiene otras características? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Realmente somos tan diferentes, las ideas del bien que tenemos son la palabra que se usa es inconmensurables, tan absolutamente distintos que no podemos considerar que hay ciertas cosas básicas que son elementales para que uno tenga una vida buena, no importa dónde? Yo me refiero a mínimos muy mínimos, ¿no? La idea de que una persona, por ejemplo, no debe ser torturada, la idea de la autonomía. Yo sé que ahí podemos entrar a discrepar, y discrepo mucho con muchos compañeros sociólogos, antropólogos. Me dicen, la autonomía es una visión más bien liberal, occidental. Los pueblos originarios eventualmente piensan más bien en visión colectiva y no en autonomía individual. Pero yo me pregunto, si tú puedes comprobar, claro, también hay una cuestión ahí, digamos, de hechos, si tú puedes comprobar que una persona sufre en una comunidad, como acá en Lima, me da lo mismo, ¿no es cierto?, porque se le ha impuesto una determinada forma de vida que no quiere, que no la hace feliz, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Si se te ha impuesto un matrimonio que tú no quieres, con una persona que tú no quieres, a una edad en la que todavía eres una niña, ¿debería aceptarse eso simplemente porque es un uso cultural? ¿O deberíamos decir, bueno, parece que la autonomía y el hecho de la voluntad, de contar con la voluntad de la persona es algo importante, ¿no?, de la libertad de la persona? Yo creo que sí. Yo creo que el dato de la autonomía, por eso, es un elemento universal. Otra cosa es, sí, y es otro tipo de discusión, sí, nosotros a veces creemos que esas mujeres sufren y en el fondo no, ¿no? Por eso habría que distinguir un primer momento en el que tenemos que ver cuáles son los hechos que podemos considerar probados o interpretados y en un segundo momento decir si esos hechos los admitimos o no los admitimos. Bueno, qué bueno que digas eso porque justamente recordarás que tras la invasión de los Estados Unidos a Afganistán el año 2000, 2001, ¿no? Esa fue una invasión militar, pero que bueno, luego trajo la consecuencia de la invasión cultural. Y esto de quitarle el burka a las mujeres y decir, pero esto es un horror, es un escándalo, estas pobres mujeres no pueden vivir así de esta manera. E impusieron hasta concursos de belleza y las mujeres que salían en tanga y bikinis. Y esto sí generó pues más bien un tremendo problema en la sociedad de este país afgana, porque primero que las mujeres no se sentían abusadas por el hecho de llevar un burka, sino puede ser parte de su identidad cultural. Lo segundo, más bien sí esto fue pues un tremendo horror, ¿no? El Corán señala que la desnudez de la mujer no la puede ver sino solo su marido, y en los concursos de belleza se ve parte de la desnudez de la mujer, ¿no? Entonces, esas mujeres que terminaban entonces quebrando el Corán, que es la columna vertebral del canon ético y moral de la sociedad en torno a la cual se generan sus relaciones, que terminan totalmente quebradas. Es decir, Estados Unidos fue en nombre de la libertad, ¿no?, a
desarticular esta sociedad, a disasociarla completamente y a generar ni siquiera una revolución, sino una hecatombe, ¿no? Y hay que recordar en este término que Estados Unidos, pues será muy Estados Unidos, pero hegelianamente hablando es la extensión de Europa, ¿no? El caso del burka es un caso muy interesante, ¿no? Porque ahí... Ahora hay burkinis también. Sí, también hay burkinis, los he visto. Yo siempre me pregunto, y les pregunto, por ejemplo, a colegas que tengo, por ejemplo, en algún sector del feminismo, ¿no? Que automáticamente dicen, bueno, eso es absolutamente vulnera la autonomía de la mujer, es decir, lo aplicamos como automáticamente, ¿no? Y siempre les pregunto si piensan lo mismo de una monja, por ejemplo, ¿no? Buena ¿No? comparación. Claro, nuevamente, ahí lo complicado es este primer momento del que hablamos, el momento de la prueba, ¿no? Donde, digamos, asumimos que hay un hecho, ¿no? El hecho es que a la mujer le imponen el burka. Bueno, podría ser, ¿no? O podría ser que no. En algunos casos que se han dado en Europa ya, de mujeres que quieren usar el burka, ellas dicen que lo quieren usar por razones religiosas, porque es una forma de encontrarse con sí misma. A uno puede no gustarle. Claro. Como a mí puede no gustarme también ver una monja con el hábito completo, ¿no? Pero sin embargo, si nuestro argumento de la autonomía nos parece tan importante, entonces habría que respetar también esas decisiones autónomas. Donde ya me resulta más complicado es cuando decimos, vamos a respetarlo porque eso corresponde a la cosmovisión del grupo, ¿no? Y no podemos romperlo porque me resulta más complicado, claro, porque eventualmente, entiendo, es decir, entiendo la inquietud también, ¿no? Porque además lo acabamos de ver, como tú bien dices, con Afganistán, ¿no? Muchos autores lo que dicen es, claro, llegó a Estados Unidos a querer imponer, además es absurdo, por la fuerza la libertad, o sea, te voy a forzar a ser libre, ¿no? Y entonces rompes los esquemas culturales sobre los que se construye, ¿no? Estas comunidades, ¿no? Pero la pregunta es, claro, si no habiendo libertad de la mujer, no habiendo libertad de la mujer, si no habiendo libertad de la mujer, realmente mantener los esquemas culturales son un bien que debería pasar por encima de su autonomía. Yo creo que no. Pero yo creo que no. Pero libertad que implica hasta usar el burka si es que quieren usarlo. Por supuesto. Para mí, por eso digo que yo defiendo finalmente una opción que termina siendo, nunca lo he negado, de bases liberales, ¿no? Lo que eso no tiene nada que ver con cómo vamos a lograr esto que yo creo que es valioso. Lo que no creo es que lo puedas imponer por la fuerza. Claramente no, porque es una contradicción creer en la libertad y aplicarla por la fuerza. Eso es una absoluta contradicción, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Bueno, vamos a hacer entonces una segunda pausa y ya regresamos en Referente Jurídico.